Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito, que es PCR, segunda generación. Ah, y, y- y- y voy a quitar mi carota. Espérenme, para que no salga en el video. Ahí sí. Listo, PCR segunda generación. Y bueno, la PCR al principio se pensó que iba a incursionar muy poco en el campo de las ciencias naturales, que realmente servía como más como una curiosidad, pero poco a poco fue adquiriendo importancia para, para todas las áreas. Y ahorita, por ejemplo, una de las más importantes es para la antropología forense. Gracias a las PCR se han demostrado árboles filogenéticos muy complejos. Curiosamente, resulta más importante la PCR para demostrar herencias que no varían mucho de una generación a otra. Tales herencias son, por ejemplo, la herencia mitocondrial y la herencia del cromosoma Y. La mitocondrial, las mitocondrias, mejor dicho, las mitocondrias que nosotros poseemos son las mitocondrias de nuestra madre. Y obviamente entonces nuestra madre tiene las mitocondrias de la abuela materna y la abuela materna las de la bisabuela materna y así, etcétera, etcétera. Entonces las mitocondrias se dan únicamente vía materna. Yo creo que alguna vez habrán visto esos videos donde supuestamente un espermatozoide entra al óvulo. Eso es más falso que las promesas de amor de mi ex. Las mitocondrias que hay en el espermatozoide no entran al óvulo, menos el espermatozoide completo. Hay casos raros, sí, hay casos raros, pero el común denominador, el 99.99% no lo hace. Entonces, nosotros tenemos las mismas mitocondrias que tenía nuestra bisabuela y así sucesivamente. Entonces, por secuenciación de genes mitocondriales, podemos dar con ancestros comunes compartidos por la vía materna. Y los hombres, en el caso del cromosoma Y, como el cromosoma Y nada más hereda de padre a hijo, la variación del cromosoma Y es muy pequeña. Entonces, también por secuenciación del cromosoma Y puedes dar con ancestros por la vía paterna. Y bueno, a diferencia de los genes autosómicos, los cuales varían mucho de una generación a otra porque cada quien aporta pues, la mitad, literalmente, entonces estos se van diluyendo con el paso de las generaciones, mientras que la mitocondrial no. Va mutando, puede mutar, sí, puede mutar, pero se pueden construir árboles muy fácilmente, mientras que los otros genes no. Y gracias a esto se pueden hacer pruebas antropológicas que hoy pues, hay algunas de estas pruebas, sobre todo de asentamientos prehispánicos, que están poniendo en duda las teorías de la migración a América, sobre todo por fechas y por orígenes, ya que ya muy pocos científicos serios dicen que solamente se migró por el estrecho de Bering. Ahorita ya la generación múltiple, más bien la llegada a ribos múltiples al continente, ya es la más aceptada debido a los múltiples orígenes genéticos que se han encontrado a lo largo de los asentamientos en el continente. Y bueno, gracias a los genes mitocondriales han logrado construir árboles de migración a grandes rasgos de cómo se dio en el continente. Prácticamente toda la civilización humana tuvo su origen en África y de aquí tuvo muchas vertientes de migración. Y aquí se ve el árbol de migración de acuerdo a las, bueno, distintas épocas, pero también distintos linajes. Y aquí cómo fue cambiando el linaje, pues poco a poco. O sea, y realmente ven, este es el estrecho de Bering. Curiosamente de aquí, realmente cuando se congela el polo, toda esta parte es prácticamente pisable. La migración se dio también por estas partes, que aparentemente pues, es mar, pero en invierno sí es factible pasar. Lo mismo por acá, aunque ya estás más alejado del estrecho de Bering, también puedes pasar. Y bueno, así es como se dieron algunas migraciones, por lo menos las mejores propuestas de acuerdo a la línea del tiempo. Y aquí vemos algunas migraciones. Y todo conduce a que procedemos de un ancestro común a la cual se le llamó Eva mitocondrial. También el ancestro común masculino se le llama Adán Y por el cromosoma.
Y bueno, ya volviendo al tema, más bien empezando con el tema, uno de los primeros avances para obtener las PCR de segunda generación fue la obtención de bases que carecían del extremo hidróxido. Entonces, este es un de hidroxi ATP, porque aquí le falta un hidróxido, tal como sucede en el DNA. En el DNA, la enzima reconoce que aquí le falte, debe reconocer que aquí le falta el hidróxido para continuar la síntesis. Y entonces ya saben que la síntesis se da en el extremo 3'. Entonces, en el extremo 3' es donde se va a añadir el siguiente, en la siguiente base. Pero, este es el 3, este es el 4, este es el 5. Pero, ¿qué pasa si tienes este de hidróxido? Si está así. Cuando la enzima agrega este se va a agregar aquí en esta posición, en el 5', aquí en este fosfato. De hecho, sería, bueno, sí sería como continuar como si fuera este enlace fosfodiéster. Aquí este se une al oxígeno de acá. O más bien dicho, este oxígeno va a terminar siendo este mismo oxígeno. Y entonces queda oxígeno, fósforo, oxígeno, carbono y así. Pero si no tiene el OH, entonces no se puede continuar la síntesis. Este es de dihidróxido ATP. Entonces, el uso de estas bases deshidroxidadas, es la base para la obtención de la PCR de segunda generación. Variando las relaciones entre la cantidad de los NTPs dihidroxidados y los monodihidroxidados, se pueden obtener cadenas de distintos tamaños, ya que si pones más de NTPs de esta forma, obtienes cadenas mucho más largas. O sea, de hecho, si... De hecho, si solamente agregas de estos, pues las cadenas van a ser del tamaño que tú estás haciendo la PCR. Pero si estás haciendo de estas, entonces prácticamente, si estás agregando más de estos, entonces por pura estadística y probabilidad, vas a tener más cortas las cadenas entre más relación haya de estos. Llega un momento en el que si solo agregas de estos, vas a obtener cadenas de 1, 2, 3 pares de bases, 4 cuando mucho. ¿Por qué? Porque se va a detener en cuanto agregues la base que está dehidroxidada. Pero variando la proporción, puedes obtener cadenas de distintos tamaños. Entonces, tú no agregas la mezcla de estos así aleatoriamente, así de ahí va esta, sino que agregas primero la adenina, luego la citosina. Bueno, en este gel, de hecho, es primero la guanina, adenina, timina y citosina. Y entonces, al correr los productos de PCR con cada una de estas bases que está dehidroxidada, entonces, donde se detuvo la síntesis, ahí se obtiene una cadena. Entonces, con esto tú puedes ver cuál fue la primera base que se hace en una síntesis de DNA. Con esto, por ejemplo, cuando hiciste la PCR, aquí ves que primero primero obtuviste una timina, luego otra timina, adenina. Entonces ya tienes una secuencia, TTA, de nuevo T, AA, T, G, G, A. Y luego ya tienes dos citosinas seguiditas, dos adeninas seguiditas, timina, guanina, y así te vas. Y entonces así es como obtienes, esto se llama gel de secuenciación. Cuando tú corres tus productos de PCR, obtenidos con los de hidróxido nucleótidos, tú obtienes distintos tamaños de banda. Y entonces, por ejemplo, puedes ver la diferencia entre, por ejemplo, aquí un control y un paciente. Entonces vemos que este paciente tiene una sustitución aquí en esta base. Aquí debería tener únicamente citosina. Eso significa que un par de bases, bueno, en una de sus copias del cromosoma sí tiene citosina, pero en la otra no. Aquí vemos que está ausente. Esta persona que digamos que es normal o no padece la enfermedad, mejor dicho, tiene sus dos copias con citosina. Y no, aquí tiene una de sus copias es timina, y por cierto es la que más se expresa, porque vemos que esta se expresa menos. Entonces, así de esta manera tú puedes ver diferencias en el código genético. Y así fue como se hicieron los árboles filogenéticos de lo que les acabo de mostrar de la EVA mitocondrial. Y es así como se obtuvieron por primera vez los geles de secuenciación y las secuencias del DNA, sin necesidad de degradarlo. Por eso les digo que la amplificación del DNA, amplificar tu DNA y secuenciarlo fue un plus para la PCR. Antes lo tenías que degradar.
Sucedió la secuenciación de Sanger, que usaba extractos celulares para hacer dicha secuenciación. Y así es como obtenías tu gel de secuenciación y ahí veías. Ah, yo se los leía al revés. La que está más avanzada es la más ligera y esta es la más pesada, perdón, lapsus brutus. Entonces se lee al revés. Aquí sería A, 3As, timina, guanina y así. O sea, vas de abajo hacia arriba. Perdón. Sí, aquí entonces es guanina, adenina y así te vas. Así es como se lee la secuenciación. Entonces la más pesada, la última base sería esta, la adenina en este caso. Y así es como nació la secuenciación. Otra forma de marcar las bases es utilizando fósforo radiactivo. El fósforo más empleado es el fósforo 32, que como ya me han visto les presenté un envase de estos, así igualito. Y entonces y ven los contenedores que tiene una mica densa para evitar que se formen, que al frenarse los electrones generen rayos X. Y bueno, entonces el fósforo 32 se marca en la posición gamma. Este es alfa, beta, gamma. Bueno, las posiciones de cada uno de los fósforos. Y este es así como que la fecha descriptiva del fósforo 32. Su vida media es de 14.3 días. Sí, de veras, si no lo usas en un año, ya no tienes nada, pero absolutamente nada. Todo se desintegró. Entonces, como es muy activo, vean esto, actividad específica. Estás hablando de 3000 curies. Un curie, recordemos que son desintegraciones sobre segundo. Perdón, bueno, sí, el curie es una unidad de desintegraciones sobre segundo. El berquerelio es una desintegración, Entonces, un curie es igual a 1.6 gigaberquerelios, o sea, 1 por 10 a la 9 desintegraciones sobre segundo. O sea, 3000 curies es una bestialidad. Pero bueno, eso es bueno sobre milimol. Entonces, por mol, no, pues son megacuries. Bueno, este es el isótopo reactivo, la fecha y el lote, el peso molecular, la concentración, cómo te lo dan. Y bueno, entonces cuando se hace la PCR, este difosfato se elimina y este fosfato va a quedar añadido al hidróxido de la cadena que está arriba. Y entonces así tu DNA va a quedar marcado radioactivamente. Y entonces, gracias a esto, a las PCRs radioactivas, en el DNA fue posible marcar genes específicamente. Y entonces, cuando tú haces una PCR, hagan de cuenta que tú tienes un DNA. Aquí hay un DNA. Todos estos son DNAs de distintos organismos. Este es el indicador de peso molecular. Y entonces, tú hiciste una PCR radioactiva que identifica únicamente un gen. Entonces, cuando yo mezclo la PCR con este gel lo pasa a una membrana, primero que nada, lo pasa a una membrana, lo fijo. De hecho, la unión es covalente. Los rayos ultravioleta, perdón, cuando transfiero este gel por transferencia de líquido a una membrana, esta membrana lo absorbe. La membrana tiene muchas cargas positivas. Entonces, esas cargas positivas se adhieren a las cargas negativas que tienen los fosfatos. Entonces, hacen una unión eléctrica que impide que las manchas se sigan moviendo. Cada una de estas manchas de DNA. Este DNA lo cortaron con enzimas digestivas para hacer que tenga distintos tamaños ahí. Un barrido. Así, está muy feito pero así es como se ve. El chiste es que cuando tú transfieres esto a una membrana, lo pones en luz ultravioleta para que se hagan las uniones covalentes y el DNA queda unido covalentemente a la membrana. Entonces ya le puedes poner un líquido, el que sea, y el DNA no se va a hacer soluble. El DNA es muy, muy, muy soluble en agua. Entonces, si tú haces una extracción de DNA y no se solubiliza, no es DNA. Así de simple. Te hace un favor al estar precipitada la cosa que veas ahí. No es DNA, créanme. Entonces, al momento que le pones la sonda de PCR, si esto no estuviera unido covalentemente, el DNA se despega de la membrana y estaría ahí flotando, feliz de la vida. Pero como ya está unido covalentemente, este DNA reconoce a la PCR que estás haciendo porque son de la misma secuencia. Para eso hibridas a alta temperatura. Esta ya está está en una membrana, subes la temperatura con una solución salina caliente y entonces pones la PCR, bajas la temperatura,
y empiezas a lavar. Haces lavados con agua fría y entonces eliminas el resto de PCR radioactiva que quede y lo que te va a quedar es DNA radioactivo marcado con tu PCR. Y es con agua fría para que no elimines todo. Pues si no, también se va. Si es con agua caliente, también se va tu PCR. Adiós. Y ya no queda nada. Entonces, bueno, entonces ya que queda marcado tu DNA radioactivamente, le pones una placa fotográfica y la placa fotográfica se va a velar donde esté la marca radioactiva. Y así es como identificas la presencia de un gen en un genoma. Bien complicado, ¿no? Pero así es como se hace el solder blot. La misma técnica, pero como no necesitas digerir porque el RNA es mucho más chiquito que el Northern blot, que el solder, bueno, el RNA es mucho más chico que el DNA, entonces el RNA simplemente lo corres, aquí están las banditas del RNA, de hecho aquí son diluciones, aquí nada más lo que hicieron fue diluir. Y entonces marcas con una PCR radioactiva tu gen, pones la placa fotográfica y se ve donde esté tu gen. Y aquí ves la concentración, de hecho hay 100, 50, 25, así, 2.5 microgramos de RNA, como se ve. Y este es el Northern blot. Más tarde se descubrió que hay proteínas que unen RNA, entonces el RNA se marcaba radioactivamente y se ponía en contacto con estas proteínas y así fue como nació el Western blot. Y así es como ven una unión de la RNA polimerasa 2 unida al RNA. Así fue como nació. Ya el Western no tiene nada que ver con radiación hoy en día, pero vaya, así es como nació. Ya entonces el Western blot, que es más fácil, el que se hace hoy en día, tomas tu licuado de proteínas, las desnaturalizas y marcas, pero ya no con radiación, sino con anticuerpos, y ya ni siquiera utilizas RNA. Pues eso es mucho, mucho, pero mucho más fácil. De verdad, mucho más fácil. Ya si no te sale uno de estos, no digas que tomaste clases conmigo. De hecho, dicen así que vulgarmente, cuando te aburres de hacer esto, te pones a hacer actividades más difíciles, bueno, ya mejor no digo qué cosas haces. Bueno, el chiste es que te pones aquí en cada una de estas en cada uno de estos pozos pones distintos lisados celulares o extractos de proteínas o cosas así. Estas corren mediante un gradiente eléctrico, bueno, un potencial eléctrico, un voltaje. Entonces, marcas con anticuerpos, este gel lo transfieres también a la membrana también las unes las proteínas covalentemente a la membrana también con luz ultravioleta, y entonces marcas con anticuerpos y es como delatas la presencia de la proteína. Y entonces aquí también ves la presencia de la proteína por el tamaño del marcador de peso molecular. De hecho, está medio chundito porque precisamente para que no te salga esto, debes de poner, aunque sea buffer con detergente, los pozos que están más para allá y también más para allá, para que no se haga así. Estos sí están más o menos derechos y viajan derechos porque la muestra, por ley de Fick, no puede irse hacia los lados. Aquí sí, se va hacia los lados por ley de Fick. Por eso hace esto. ¿Mm? ¡Qué ñoño, profe! Bueno. Pero una mejor idea todavía fue poner moléculas fluorescentes en las bases, como por ejemplo el fluorescent UTP. Entonces tienes aquí el uracilo, y entonces le pones esta molécula que es fluorescente. Y entonces toda esta estructura puede continuar la síntesis y todo, y tú ya la puedes identificar, ya no trabajas con radiación, ya no interrumpes tu proceso, ni nada. Solo ves lucecitas. Y se hace mucho más llamativa, más bonita, muchos colores, hay para escoger colores, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Una vez que marca radiactivamente, bueno, cada nucleótido de preferencia tiene un color asignado. Aquí están las moléculas fluoróforas que se utilizan para cada color. Para cada color, para cada para cada base, perdón, lapsus brutus. De hecho, es la misma molécula, ese es el ácido. Pero bueno, entonces, ya aquí se ponen otros colores. Aquí se ven los colores precisamente de las moléculas fluoróforo para cada una. Y entonces tú ya identificas más los colores y ya asocias. Dices, no, pues este color pertenece a la adenina, pertenece a la timina, pertenece a la guanina y a la citosina. Y entonces
cuando corres tus geles en un capilar, perdón, perdón, cuando corres tus productos de DNA marcados con los nucleótidos, cada PCR por separado lo corres obviamente en un capilar, se ven así las banditas, pero ya se ven por colores. O sea, no solamente se ve el gen de secuenciación de adenina, timina, sino identificas claramente el color y la base. Entonces no hay de que se me traslapó, que no sé, que no vi. Aquí ya ves los colorcitos y ya identificas. Entonces ya tienes por base, por tamaño, obviamente al mismo tiempo, y además por color. Entonces tienes muchísimo más certeza. Y este es cómo se hace la secuenciación moderna. De hecho, los secuenciadores que hacen esto son secuenciadores tipo Sanger. Y a este gel, cuando lo corres así, se llama electroferograma. Y este electroferograma no está perfecto, pero así está muy bonito, se puede leer muy fácilmente cada una de las bases. Lo malo es cuando salen cosas así. Tiene un defecto, más de 1000 pares de bases no se pueden secuenciar. De hecho, cuando inició esto, o sea, 1000 pares de bases era así como que un mundo, así no inventes, jamás visto. Pero cuando se inició, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano, se hizo con esta tecnología. Por eso tardaron tantísimo, porque el genoma humano, como ya vimos, son 3 por 10 a la 9 bases, y 3 por 10 a la 9 bases divididas entre 1000 pares de bases que puedes hacer por cada secuenciación. Estamos hablando de 3 millones de PCRs que se tuvieron que correr solamente para tener una certeza del 25% que así es la secuencia. No, o sea, fue una obra de arte el secuenciar el genoma humano con esta tecnología. Hoy en día, la secuenciación del genoma humano está aproximadamente, si tú quieres mandarte a secuenciar, como en $2000. Ya con eso quedas inmortalizado porque suben tu genoma a la red y ya tus nietos y bisnietos van a poder ver tu genoma, cuál era. Así de, sí era de ese gen del abuelo. Bueno, a principios de siglo comenzaron a desarrollarse los temas de bioluminiscencia y la fluorescencia. Entonces también se comenzó a marcar con fluoróforos anticuerpos para ver la presencia de algún antígeno. Estos fluoróforos normalmente eran marcados con fluoresceína o luciferina o alguna otra enzima que daba fluorescencia al presentarle su sustrato. Esta tecnología fue desarrollada precisamente para que los primers, al marcarlos con una molécula fluorescente, dieran la presencia de dicha fluorescencia. Pero no, perdón, me adelanté un poco, bueno, un muchito. En realidad hay moléculas como el Cyber-Green, que es una estructura como como estas. El Cyber-Green es una estructura así como esta, más o menos. Ahorita vemos la molécula. Y se une al DNA. Se une al DNA, pero solamente al DNA de doble cadena. Al DNA de cadena simple no se une. Bueno, sí se une, pero muy, muy poquito. Como 1000 veces menos. Entonces, cuando tú desnaturalizas el DNA con alta temperatura, entonces todas las cadenas van a ser monocatenarias, o sea, una sola cadena. Entonces el Cyber-Green no se une a las cadenas, pero cuando empiezas a hacer la amplificación, ya se forma DNA de doble cadena y aquí ya se une el Cyber-Green a la cadena de DNA y entonces al aplicarle el fotón, la luz fluorescente, el Cyber-Green se excita y da la fluorescencia. Y al continuar con la elongación, pues continúa más excitación va a haber y entonces por lo tanto aumenta más la fluorescencia de acuerdo al tamaño que tenga el DNA. Y entonces, como en cada ciclo de amplificación de PCR desnaturalizas, el Cyber-Green se despega y se vuelve a pegar cuando hay más cadenas. Entonces, la fluorescencia se mide solamente en los intervalos donde el DNA está frío, después de la síntesis, que es cuando tienes más DNA de doble cadena, porque después de la desnaturalización pues ya no hay DNA de doble cadena. Y así al aumentar la elongación, aumenta la fluorescencia y con eso tú ya tienes una señal de replicación del DNA. Y, menso, aquí estaba el Cyber-Green y yo buscando. Esta es la estructura del Cyber-Green. Y bueno, el Cyber-Green les digo que se une al DNA de doble cadena y por eso puedes ver la fluorescencia, puedes ver, por eso se llama en tiempo real, porque ves la fluorescencia, cómo se da en tu PCR. Oh, que no. ¿Y cómo detectas la fluorescencia? Pues con rayos láser. Tienes un rayo láser que incide en tu tubo donde estás haciendo el PCR
y el tubo va, primero, como está en un líquido, va a refractar la luz. Y segunda, como es fluorescencia, la que refracta, si está, digamos, recibiendo luz azul, la que refracta no es luz azul, sino luz verde. Entonces esta luz verde sale en otro ángulo y es detectada por un detector que está en una posición distinta al láser, de acuerdo al ángulo. Así que cada equipo, cada marca, tiene un sistema distinto de detección, pero ese es el principio general. Y entonces, así es como se da la detección. Hay muchos tipos. Hay una detección que es la por arriba, hay otra que es por abajo y nada más. Y nada más. Para mí, la más bonita es esta. Pones los tubos en una tipo centrífuga y la hermosa cualidad que tiene esto es que como están centrifugando, como estás desnaturalizando a alta temperatura, 90 y tantos grados, se forma un chorro de condensado aquí. Por eso se maneja en los PCRs, en el termociclador, algo que se llama tapa caliente. La tapa del termociclador está a 100 grados. ¿Para qué? Para que la tapa esté más caliente que el resto del tubo. Entonces, todo el vapor que se llega a formar llega a condensar en la parte más fría, que normalmente es la parte de abajo, porque es la que sí se llega a enfriar, el resto del tubo no se enfría. Pero no se forma condensado en la parte de arriba. De hecho, precisamente para evitar este problema, los primeros PCR se hacían con aceite mineral. Encima del líquido le ponías aceite mineral para que el aceite mineral evitara la evaporación del líquido. Aún así había muchos problemas, pero muchos. Bueno, el chiste es que este tiene la linda cualidad de que, aparte que tiene tapa caliente, centrifuga. Entonces, el vapor que se llega a formar a lo largo del tubo, porque el vapor puede condensar en esta parte, no necesariamente en el líquido. Y de todos modos, en cada ciclo vas a tener pérdida de vapor por evaporación y se te forma rocío en toda esta parte, aún con la tapa caliente. Y como está centrifugando, el rocío que se llega a formar aquí baja por fuerza centrípeta. Y bueno, entonces, esto es un carrusel giratorio y el láser está fijo. El láser está fijo y cada tubo, por el giro que va a tener, va a pasar frente al láser. Y entonces el láser toma la lectura y empieza a generar curvas de fluorescencia. Sí, aquí tú lo que mides es fluorescencia contra el número de ciclos. Y aquí te reporta, este es el tubo 1, el tubo 2, el tubo 3, el tubo 4 y así te vas. Y ese es el equipo. Mientras que en estos otros, donde se mide la fluorescencia es con la tapa. La tapa es la que se mueve. Ti, ti, ti. De hecho, sus equipos son mucho más delicados precisamente porque, vaya, tener un láser y un detector que se está moviendo con un brazo robótico es mucho más delicado que tener un láser fijo y lo que se mueve aquí es la muestra. Para mí, este es un sistema mucho más operable. Pero bueno, y este es este es el sistema. Uh, por eso digo que no se puede ver el video. Entonces aquí va girando, esto gira, se pasa cada tubo frente al láser y por refracción se rebota en los detectores. Y finalmente entonces las curvas que tú vas a ver de fluorescencia contra el número de ciclos se ven así. Y aquí tú ya ves distintas muestras que hayas metido para ver tal gen o cosas así. En esto siempre metes un gen control, que este es el que no debe de amplificar. Normalmente metes distintos controles negativos. Uno es sin DNA, así sin DNA, sin nada de DNA. Aquí como estás viendo como estás viendo la presencia de fluoróforos, de la fluorescencia, hay veces que el fluoróforo se degrada por X o Y, entonces metes uno que no lleva enzima. Ahorita vemos por qué. Esos no son tan necesarios con el Cyber Green. Para las otras marcas que vamos a ver, marcas de fluorescencia, sí es necesario. Pero bueno, metes uno sin enzima, otro sin DNA y así. Distintos controles negativos y ves la amplificación. Y cuando pasa un umbral que se llama threshold, o sea, así, umbral literalmente, tú marcas como positiva una muestra. Ahorita vamos a ver el por qué. Bueno, existen otro tipo de sondas, así se llama sondas, que tienen un fluoróforo y un quencher, el apagador. ¿Qué es esta sustancia? Esta sustancia normalmente el quencher es una sustancia que puede formar puentes de hidrógeno con el fluoróforo. El fluoróforo, al recibir la luz,
Al recibir la luz, emite fluorescencia. Y eso es lo que te funciona como reportero. Entonces, pero cuando está en una sonda, esta sonda es un primer, es DNA de monocatenario. Entonces, este primer, esta sonda de DNA, el DNA pues, es flexible, entonces ya en el espacio tridimensional, este forma puentes de hidrógeno con este, y entonces quedan súper mega cerquita en el espacio tridimensional. Y precisamente la formación de esos puentes de hidrógeno que tiene el reportero con el quencher evita que se dé la fluorescencia. Pues como lo vieron, por ejemplo, formación de distintos puentes de hidrógeno, por ejemplo, la fenolftaleína forma distintos grados de oxidación, por así decirlo, que en fin y al cabo son disponibilidad del hidrógeno de acuerdo al pH. Y gracias a eso tiene distintos colores. Lo mismo pasa aquí. La presencia de estos puentes de hidrógeno apaga el reportero, no se llama gen reportero, apaga el reportero. Ahora, ¿qué pasa cuando este primer, este segmento de DNA se une a mi DNA muestra? Bueno, que la DNA polimerasa llega y dice, Chihuahua, ¿y tú qué eres? Y lo quita, sáquese por allá. Y de repente tú, ¿y tú también qué? Sáquese por allá. Y los quita. Y entonces ya nada más me deja esta parte. Me deja esta parte. Y estos, cuando están en el agua, ya molecularmente están tan lejos que ya no forman puentes de hidrógeno. Bueno, sí forman, pero ya la probabilidad de que lo formen son millones de veces menos que cuando están cerca molecularmente hablando. Entonces, por lo tanto, el quencher ya no tiene probabilidad de apagar al reportero y entonces ya el reportero florece. Cuando se da la elongación, entonces cuando se une al DNA y la enzima reconoce este segmento y los quita, es cuando se da la fluorescencia. Esto es mucho más afín, más fiable que cuando se da nada más por CyberGreen. Y bueno, sí existen distintos tipos de nucleótidos que liberan fluorescencia. Aquí vemos de distintos colorcitos. Nada más ni siquiera les puse los colores, nada más les puse la molécula. Bueno, existe un catálogo completito de qué colores quieres, ¿eh? Está muy bueno. A ver si ahorita, creo que sí lo puse, si no, ahorita se los investigo. Y bueno, entonces, este tipo de amplificación ya tiene muchos reportes, es muy solicitada hoy en día. Estas son la fórmula de algunos, reporteros. Sí, este tipo de sondas se llaman sondas Tachman. Se llaman sondas Tachman. Y funcionan así, como les estoy diciendo. Tienes tu primer, que ya se le llama sonda de aquí en adelante, lo voy a llamar sonda. Entonces, al momento que cortes el reportero y el quencher, se libera el reportero y ya da la fluorescencia, y esto es leído de esta manera en el PCR. Bueno, este es el principio de las ondas de hibridación, porque sí, realmente está hibridando, también funciona con nucleótidos de alta energía que le ceden al primer marcado su energía en la fluorescencia, como vemos aquí en la imagen. Es básicamente el mismo principio de la fluorescencia, y hasta que se libera el reportero, tú ves la fluorescencia. Y yo creo que aquí dejamos esta parte porque se va a acabar el video.